Hola, en este video vamos a ver la descripción de un codificador de prioridad de 4 entradas. La entity va a contener un port de entrada que llamo II de tipo de modo in y de tipo standard logic vector. De 4 dimensiones, así que es 3 down to 0 punto y coma. Después tenemos la salida codificada, que son 2, que la llamo i-o, que son de modo out y de tipo standard logic vector también, porque son 2. Así que lo copio, pero de dimensión 1 down to 0. Y tenemos otra salida que el fabricante normalmente la especifica con G, que es out, entonces, pero de tipo standard logic, porque es una sola y no lleva punto y coma al final. Cerramos el port con el punto y coma y con el paréntesis y el punto y coma, y ya tenemos definida la entidad. Esta última línea G es la señal de grupo. Si está en 1, eso lo aclaré en el comentario que pongo en la arquitectura, indica que al menos hay una entrada activa. Una entrada activa es una entrada en 1. Además, acá en el comentario de la arquitectura aclaré que la entrada de mayor prioridad para esta descripción va a ser la 3. Entre el is y el begin, en la parte declarativa no tenemos nada que declarar, por lo tanto puse el is y el begin de la arquitectura en el mismo renglón, y voy a ver de diseñar la funcionalidad en la parte del cuerpo de la arquitectura, que va entre el begin y el end. Hay una sentencia que es particularmente adecuada para este diseño de un codificador de prioridad, que es when else, porque when else se caracteriza porque analiza si se cumplen condiciones que no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, nosotros vamos a buscar si hay alguna entrada en 1, puede haber más de una, o sea, no son mutuamente excluyentes, y el orden en que hagamos la pregunta va a dar la prioridad. Entonces, nuestra salida IO, que en realidad es un vector, vamos a asignarle, cuando esté activa la entrada 3 en 1, le vamos a asignar a la salida un standard logic vector 1, 1, que se escribe entonces entre comillas dobles. ¿Cuándo vamos a asignarle esto? When la entrada 1, 1, 1-1 esté, la entrada 3 esté en 1, sea igual a 1. Fíjense que estoy usando acá para comparar la igualdad de dos operandos el signo igual. Entonces pregunto si la entrada 1, 1, 3 es igual a 1. 1 es un standard logic, entonces se escribe entre signos, comillas simples. Bueno, no se da esta condición, tenemos que analizar otra. Eso se hace escribiendo else. Entonces en el renglón de abajo vamos a analizar si se da que la entrada 2 esté activa. En caso de que la entrada 2 esté activa, vamos a escribir en la salida 1, 0, vector. En el siguiente renglón vamos a analizar si está activa la entrada 1. En ese caso se va a escribir a la salida 0, 1. Y por último, no necesitamos poner condición. En el caso que queda, vamos a escribir 0, 0. Con punto y coma terminamos la sentencia. Este 0, 0 contempla todas las posibilidades, porque como no le pusimos condición, si
si están todas en 0 o la última está en 1 o hay cualquier otro tipo de valor, siempre va a escribir 0, 0, si no se cumplen. Fíjense entonces que como en esta sentencia se pregunta primero por la condición de verdad de la primera sentencia, si esta se cumple, no analiza las demás. Por eso genera una prioridad. Va analizando hasta la primera que se cumple. Ahora, la señal de grupo viene en auxilio de ese posible error. Si hubiéramos dejado esta sola señal de salida, este 0, 0 escrito, no podríamos saber si es que la salida 0 está activa o que ninguna está activa. Bien, entonces para eso está la señal de grupo. La señal de grupo, GO, se va a activar cuando, o sea, se va a poner en 1 cuando haya alguna en 1. Basta que una sola esté en 1 para que G tenga que valer 1. Es típicamente una compuerta OR, una operación lógica OR. Entonces, ¿cómo hacemos la OR en VHDL? Bueno, veamos. Si la señal 3 está en 1, G vale 1. OR, escribimos directamente OR, esa es la operación lógica OR, binaria, entre dos elementos. OR, si la señal 2 está en 1. OR, si la señal 1 está en 1. OR, si la señal 0 está en 1. Y terminamos con punto y coma. Y ahí terminó nuestra descripción. Entonces, si no hay ninguna activa, ¿qué va a suceder? G va a estar en 0. Y eso nos indica que el 0 que nos dieron las salidas y O es un 0 que significa ninguna activa. Y distinguimos los dos casos. Ahora, grabamos la descripción y la compilamos. Si no hay errores, vamos a ver la simulación. Bueno, hay 4 warnings, los vemos, tiene que ver con el hardware, tampoco estos tienen que ver con la descripción. Entonces vamos a Assignments, Settings, elegimos simulación funcional para considerar que estamos simulando sobre un dispositivo ideal sin tiempos de propagación. Vamos a File, New, Vector, Waveform File. Hacemos clic derecho sobre Name, Insert Node or Bus. En esta ventana ponemos Node Finder. Acá List. Y ahora elegimos las señales en el orden que nos gusta y sin repetir elementos. Entonces digo, la señal de entrada la pongo primero como vector, todas. Luego pongo la salida, que es IO. Y por último la señal de grupo. Hago OK, nuevamente OK. Ahora le tengo que dar valor a la entrada haciendo clic derecho sobre el pin de la señal y voy a la R, que es random. Every grid interval, siempre es lo recomendado, que las señales cambien cada los intervalos, que normalmente son de 10 nanosegundos. Ok, grabamos, lo aceptamos en la carpeta y en el proyecto y vamos a Processing, a Generate Functional Simulation Netlist. Si es exitoso, vamos al triangulito azul con la señal, que es el Start Simulation. Ahora, para verlo mejor, View, Full Screen. Y ahora vemos cómo nos conviene. En realidad nos está mostrando el codificador de prioridad cuál es la señal de mayor prioridad que está activa. O sea que para nosotros, para verlo bien, sería un número. Nos gustaría que nos dijera la señal 3, no que nos diga 1, 1. Entonces vamos sobre esa señal, clic derecho, Properties y elegimos Unsigned Decimal. Ok.
Ahí está, ahora lo vemos mejor. Y estas podríamos dejarlo así, o si quieren pueden desplayar aquí y después arrastramos con el mouse. Entonces vemos, bueno, la 3, acá vemos el valor, está en 1, de manera que la salida 3 está activa. Pasamos este valor, nuevamente la 3 está en 1, ves que no nos importa que la 2 está en 1 y la 1 también está en 1, porque le hemos dado prioridad a la 3, entonces nos informa que la 3 está activa. Pasamos acá, nos informa que la 2, acá nos informa que la 0 está activa. ¿Y por qué? La señal de grupo, acá abajo, está en 1. O sea que este 0 significa que hay, este 0 junto con el 1 de la señal de grupo, significa que la que está activa es la señal 0. Veamos si hay algún caso más adelante sin que no haya ninguna activa. Aquí. Entonces también tenemos 0 a la salida, pero la señal de grupo en 0 nos indica que no hay ningún 0. O sea, no hay ninguna entrada activa. Bueno, los espero en el próximo video. Chao.